En este vídeo vamos a resolver gráfica y analíticamente el problema de minimización de los costes del empresario. Comencemos con la resolución gráfica. El primer problema al que se enfrenta el empresario en sus decisiones es, dados los precios de los factores, salario y tipo de interés, cuál debe ser la combinación óptima de cantidades de inputs que le supongan el menor coste de producir la cantidad Q de output y de tal manera que lo haga de manera técnicamente eficiente. Para lo cual se plantea el problema de minimización de los costes sujetos a la restricción tecnológica que viene representada por la función de producción. Las incógnitas del modelo son la cantidad de trabajo, L, y la cantidad de capital, K. Y las variables exógenas del modelo son los precios de los factores, salario y tipo de interés, así como la cantidad de output Q que queremos producir. Para la resolución gráfica, partimos de representar en dos ejes las cantidades de inputs y por convenio representamos el capital en el eje de ordenadas, eje vertical, y el trabajo en el eje de abscisas, eje horizontal. El empresario quiere producir una determinada cantidad Q de output. Esta cantidad se puede obtener combinando de manera eficiente distintas cantidades de inputs. Estas distintas combinaciones técnicamente eficientes se representan mediante la curva isocuanta de nivel Q. Sin información sobre los precios de los factores, el empresario podría elegir cualquier combinación de esa curva isocuanta, por ejemplo, la combinación A, para fabricar esa cantidad Q de output y lo haría de manera técnicamente eficiente. Ahora bien, ¿ese proceso productivo sería económicamente eficiente? Si nos dan los precios de los factores, W y R, salario y tipo de interés, podemos dibujar la recta isocoste que pasa por esa combinación de factores A y la pregunta que nos planteábamos parece responderse ya por sí misma. Y es que esta combinación de factores A no es la económicamente eficiente, ya que existen otras combinaciones de factores por las que pasa una recta isocoste más próxima al origen y que por lo tanto representa un menor coste y que permiten seguir produciendo la cantidad Q. De hecho, podemos suponer que queremos reducir nuestro nivel de costes hasta C super 1, pero sin embargo ese coste es tan bajo que la recta isocoste asociada a este nuevo nivel de costes observamos que en ningún caso permite producir la cantidad Q, ya que en ningún caso esta nueva recta isocoste corta en ningún punto a la curva isocuanta. De hecho, en este caso lo que ocurriría es que hemos reducido tanto nuestro nivel de costes que nos hemos pasado y ya no podemos producir la cantidad Q. Recordad que la restricción del empresario es que debe producir la cantidad Q de output de manera técnicamente eficiente, para lo cual la única posibilidad es que la recta isocoste y la curva isocuanta compartan algún punto común. Por tanto, para producir esa cantidad Q de forma económicamente eficiente, podemos ir reduciendo el nivel de costes de tal manera que la recta isocoste se vaya aproximando al origen hasta aquel punto en el que encontremos la recta isocoste más próxima al origen, pero que siga teniendo un punto en común con la isocuanta de nivel Q. Ese punto de contacto será la combinación de inputs de equilibrio que permite minimizar el coste de producir Q unidades de output. Por ello, el productor lo que intenta es situarse en la recta isocoste más próxima al origen y que permita a la vez producir la cantidad de output Q, puesto que en ese caso se dará el mínimo coste posible de producción. La limitación del empresario viene impuesta por la curva isocuanta, ya que al ser la eficiencia técnica condición necesaria, la combinación óptima de inputs deberá situarse en dicha curva isocuanta. Esa combinación L asterisco K asterisco pertenecerá a la curva isocuanta de nivel Q y además a la recta isocoste que esté más próxima al origen. En ese punto de equilibrio observamos que se produce la tangencia entre la recta isocoste y la curva isocuanta. Si ambas son tangentes, esto quiere decir que las pendientes en ese punto para la recta isocoste y para la curva isocuanta coinciden.
Y además, si las curvas isocuantas son estrictamente convexas, aseguraremos el alcanzar un mínimo en ese punto de tangencia. Desarrollemos más en detalle las dos condiciones de equilibrio. La primera de las condiciones establece que en la combinación de equilibrio de factores debe darse la tangencia entre la recta isocoste y la curva isocuanta. La otra condición nos dice que esa combinación de equilibrio debe situarse en la curva isocuanta que representa la restricción tecnológica. Ya hemos mencionado que la tangencia entre la isocoste y la isocuanta implica que en el punto de equilibrio ambas tendrán la misma pendiente. La pendiente de la recta isocoste es el cociente de los precios de los factores con signo negativo, mientras que la pendiente de la curva isocuanta se calculaba como la derivada de capital respecto a trabajo, manteniendo constante el nivel de producción. Y demostramos en el tema anterior que la pendiente de la curva isocuanta era el cociente de las productividades marginales de los factores con signo negativo. Obtenemos de esta manera la primera de las condiciones de equilibrio y que nos dice que para minimizar costes, el empresario deberá elegir una combinación de factores tal que el cociente de las productividades marginales de los factores valoradas en esa combinación de factores se iguale al cociente de los precios de los factores. Recordemos que el cociente de las productividades marginales de los factores no es otra cosa que la relación técnica de sustitución de capital por trabajo, o lo que es lo mismo, la tasa a la que la tecnología permite sustituir un factor productivo por otro y seguir produciendo lo mismo. Y esta tasa, en el equilibrio, concluimos que debe ser igual al cociente de los precios de los factores, que es la tasa objetiva de intercambio en los mercados de factores. La segunda condición de equilibrio exige que la combinación óptima de factores se sitúe en la curva isocuanta, por lo que esta condición de equilibrio equivale a que se produzca de acuerdo a la función de producción disponible y que, por tanto, la condición coincida con la expresión matemática de la función de producción. El cumplimiento de esta segunda condición nos asegura que producimos de una manera técnicamente eficiente. Si reordenamos la primera de las condiciones de equilibrio, obtenemos la conocida como Ley de Igualdad de las Productividades Marginales Ponderadas. Esta ley establece en su formulación que en el equilibrio minimizador de los costes, la combinación óptima de factores productivos debe ser tal que el valor de la productividad marginal del factor trabajo ponderada por el salario se iguale a la productividad marginal del factor capital ponderada por el tipo de interés. La interpretación económica de esta ley nos dice que para que un empresario esté minimizando el coste de producir una cantidad Q, el último euro que gaste en cada factor debe generar un incremento igual de la producción. Fijaros que en el numerador están las productividades marginales de cada factor, es decir, cuánto aumenta la producción en unidades físicas ante el aumento del factor productivo en una unidad física también. Pero esta productividad marginal la estamos ponderando por el precio de cada factor, por lo que el cociente nos está diciendo cuánto supone de aumento de la producción cada euro que se gasta en uno de los factores productivos. Para resolver el problema numérico partimos del sistema de dos condiciones que hemos obtenido previamente y en el que tenemos dos incógnitas. La primera condición, que era la igualdad de las productividades marginales ponderadas, o de manera equivalente, la igualdad de la relación técnica de sustitución con el cociente de los precios de los factores. Y la segunda condición, que coincide con la expresión matemática de la función de producción. El problema nos dará para cada una de las variables exógenas su valor, que sustituiremos en las dos condiciones obtenidas, y ello nos permitirá resolver el problema de dos ecuaciones con dos incógnitas para llegar a la combinación óptima de trabajo y capital que demandará el empresario para minimizar el coste de producción.
realicemos a continuación un ejercicio de estática comparativa. Es decir, ¿qué ocurre si cambian los precios de los factores? En nuestro caso vamos a suponer que aumentan los salarios. Vamos a representar, como ya hemos hecho antes, cantidades de capital en el eje vertical, cantidades de trabajo en el eje horizontal. Si el empresario quiere producir una cantidad Q super 0 y los precios de los factores son salario inicial y tipo de interés inicial, W0R0, en la transparencia anterior hemos determinado que la combinación, en este caso E super 0, será la de equilibrio que permite minimizar los costes de producción. Pero suponemos a continuación que se produce un aumento en el salario. Esto va a afectar a la recta isocoste, que va a pivotar tal y como se muestra en la transparencia. Fijaros que ahora, al aumentar el precio del trabajo, si el nivel de coste no cambia, la nueva recta isocoste ya no corta en ningún punto a la curva isocuanta, por lo que no podremos producir la cantidad Q super 0 si queremos seguir manteniendo el mismo nivel de coste. Necesariamente tendremos que aumentar el coste, lo que implica un desplazamiento paralelo de la nueva recta isocoste alejándose del origen. ¿Y hasta dónde tendremos que aumentar el coste? Pues hasta que nos encontremos que la nueva recta isocoste sea tangente a la curva isocuanta de nivel Q0 que representa la cantidad que queremos producir. Este punto de tangencia determinará una nueva combinación de factores L1K1 que permiten a los nuevos precios de los factores minimizar el coste de producción de producir Q0 unidades de output. Fijaros lo que ocurre gráficamente. Al aumentar el precio del trabajo, al aumentar los salarios, si queremos seguir produciendo lo mismo, para minimizar el coste lo que tendremos que hacer es reducir la cantidad contratada de trabajo y aumentar la cantidad contratada de capital. Seguiremos minimizando el coste, pero este coste será mayor que el inicial. Pensad por vuestra cuenta qué consecuencias tendría, en vez de un aumento en los salarios, una disminución de los mismos, o que cambiase el tipo de interés, ya sea aumentando o disminuyendo. En esta transparencia vamos a definir lo que se conoce como trayectoria de expansión. Dados unos precios de los factores, la trayectoria de expansión es la curva que une todos los puntos de tangencia entre las curvas isocuantas y las rectas isocostes, que se obtienen al variar el nivel de producción Q. Veámoslo gráficamente. Para una cantidad de output Q0 obtendremos un punto de tangencia entre la curva isocuanta y la isocoste que representa el punto de equilibrio. Si aumentamos la cantidad que queremos producir y pasamos a querer producir Q super 1, obtendremos un nuevo punto de tangencia o equilibrio. Y así sucesivamente para infinitos niveles de producción. Si unimos gráficamente los distintos puntos de equilibrio que vienen determinados por los puntos de tangencia entre las rectas isocoste y las curvas isocuanta, obtendremos lo que se conoce como trayectoria de expansión. Ahora, finalmente, vamos a resolver el problema de minimización de los costes a partir de la resolución matemática del problema de optimización condicionada, para lo cual deberemos emplear el método de los multiplicadores de Lagrange. El método de resolución gráfica que acabamos de ver es muy intuitivo, pero tiene una limitación, y es que presupone que solo existen dos factores productivos. Si existieran más factores productivos, como es lo habitual, ya no sería posible el uso de la resolución gráfica, y esta resolución tendríamos que hacerla por procedimientos matemáticos como el que vamos a explicar aquí. Planteamos nuestro problema de minimización de los costes de producción sujeto a la restricción tecnológica. Y como habréis visto en matemáticas, lo que hacemos es construir la función auxiliar que aparece en la transparencia, introduciendo en la función objetivo la restricción junto con el multiplicador lagrangiano. A partir de esta función auxiliar obtenemos las condiciones de primer orden, para lo cual derivamos parcialmente la función auxiliar respecto de cada una de las variables de decisión y las igualamos a cero. De la derivada parcial de la función auxiliar respecto a la variable trabajo,
e igualada a 0, obtenemos que el salario será igual al multiplicador lagrangiano por la productividad marginal del trabajo. De la derivada parcial de la función auxiliar respecto a la variable capital igualada a 0, obtenemos que el salario será igual al multiplicador lagrangiano por la productividad marginal del capital. Y de la derivada parcial de la función auxiliar respecto al multiplicador lagrangiano igualada a 0, obtenemos la función de producción. En definitiva, una de las dos condiciones de equilibrio que habíamos obtenido antes por el método gráfico. Si ahora dividimos las dos primeras condiciones de primer orden, obtenemos que el cociente del precio de los factores debe igualarse al cociente de las productividades marginales de los factores, que no es otra cosa que la otra condición que habíamos obtenido para la minimización de los costes también a través del procedimiento gráfico. Como era de esperar, tanto la resolución gráfica como la resolución matemática nos lleva al mismo resultado de condiciones para la minimización de los costes. Ya por último, podemos preguntarnos cuál es la interpretación económica del multiplicador lagrangiano. Para lo cual, lo que hacemos es diferenciar totalmente la recta isocoste y obtenemos la expresión que se muestra en la transparencia, y diferenciamos también completamente la restricción tecnológica o función de producción, que nos dice cómo varía el output Q ante variaciones simultáneas en las cantidades de los factores. Si en la primera diferencia total, la de la recta isocoste, reemplazamos salario y tipo de interés por los valores que hemos obtenido en las dos primeras condiciones de primer orden, obtenemos que la variación total del coste es igual a la suma de la productividad marginal de cada factor por la variación de la cantidad de cada factor y por el multiplicador lagrangiano. Si ahora sacamos factor común del multiplicador lagrangiano, lo que nos queda dentro del paréntesis es exactamente la segunda derivada total, la del output. Por lo que el multiplicador lagrangiano es el incremento en el coste o coste adicional de producir una unidad adicional de output.